Es que yo Ahí. tengo que cortar luego. Sí, ¿Quién puede no, hacer el no, favor ya, de grabar? ¿Tú ya la la pones a estoy, grabar? ya la estoy Listo. grabando, sí. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, compartiendo con la hermana María Dolores, veíamos que sería una oportunidad para profundizar en lo que reflexionamos hace, en febrero, como esta invitación que el Señor nos hace a ser artesanos y artesanas de misericordia, porque nuestra misión al servicio de la humanidad no nace de una convicción ideológica o de algún razonamiento, sino de la experiencia profunda de la misericordia de Dios. Y estamos llamados a ser estos constructores artesanos. ¿Y por qué decimos artesanos y artesanas? Porque es algo que se construye en el día a día, artesanalmente, con pequeños gestos. No es una máquina que hace, que nos hace ya personas misericordiosas, sino es un proceso lento a nivel personal, familiar, comunitario. Y por eso le pedíamos al Señor que solo Él tiene palabras de vida eterna para darnos la fuerza todos los días de poder ser artesanos y artesanas de misericordia. Cuando tenemos esta convicción, vamos misericordiando la vida. O sea, hoy que hay tanto dolor, tanto sufrimiento, eh, tanta violencia que vemos en nuestras calles día a día, tantos egoísmos, necesitamos misericordiar la vida. Y por eso es siempre tan importante ir al Evangelio para redescubrir lo que Jesús nos decía. Y podemos ir a la parábola que Jesús contó cuando le preguntaron qué era lo más importante.
Qué vergüenza, Lourdes. Voy a poner una musiquita. Buenos días, Florita. Por favor, apagar los audios. Cuando a Jesús se le pregunta qué era lo más importante, Jesús cuenta esta parábola. Y nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué el escriba y el sacerdote pasan de largo ante esta persona herida? No es que fueran malas personas, sino que su creencia les decía que no podían acercarse a una persona herida, que tuviese sangre y menos que estuviese muerto, porque quedarían contaminados. Y eso les impediría acercarse al templo, al culto. Entonces, hay maneras de creer que nos alejan del dolor de las personas. Hay maneras de vivir nuestra fe que no son las maneras correctas. Y por eso Jesús es tan enfático en decirnos que Dios está en el que sufre, en el que está herido y tirado en el camino. Y entonces podemos hacernos estas reflexiones. Habrá que reordenarlo todo desde la compasión. Habrá que olvidarse de prejuicios y enemistades. Habrá que dejar a un lado odios y sectarismos, borrar fronteras y eliminar discriminaciones. Cuando uno vive desde la compasión de Dios, toma con toda seriedad a todo ser humano que sufre, cualquiera que sea su raza, pueblo o ideología. O sea, si vivimos desde la compasión de Dios, no podemos ser indiferentes ante el dolor de cualquier persona. Entonces no se pregunta a quién tengo que amar, sino quién me necesita cerca. Todo herido que encuentro en la cuneta de mi camino es mi prójimo. Y solo desde la compasión se construye el reino de Dios. Muchas veces nosotros somos muy selectos para escoger a quién, a estos sí, a estos no. El creyente, el seguidor, la seguidora de Jesús, está llamado a vivir desde la compasión, desde la misericordia. Y quiero compartirles una experiencia que vivimos recientemente, antes de Semana Santa, en Panamá. Este encuentro que se llamó Pascua con nuestros hermanos migrantes. Era un encuentro convocado por el dicasterio desde Roma, invitando a los obispos de frontera de Panamá, Costa Rica y Colombia
y a las personas que están involucradas en el servicio a los migrantes a vivir este encuentro. Entonces éramos los participantes. De Costa Rica habían 5 obispos, de Colombia me parece que 3, de Panamá casi estuvieron todos. Y la señora, la que está en el centro, se llama Alexandra Silvi. Ella es la responsable del dicasterio de Roma para la movilidad humana. Y nos reunimos ahí en Panamá, un lugar que se llama Monte Alverno. El Papa envió una carta muy bonita para los que estábamos participando. Y quiero leerles una partecita del mensaje que él mandó. En el segundo párrafo dice: les animo a trabajar incansablemente para que sea posible erradicar esa indiferencia, de tal manera que cuando un hermano o una hermana migrante llegue, encuentre en la iglesia un lugar donde no se sienta juzgado, sino acogido, donde pueda calmar el hambre y la sed y revivir la esperanza. Por eso, la pastoral para la atención a la movilidad humana nos impulsa, como dice Isaías, a ensanchar el espacio de la tienda. Y así, reconociéndonos también forasteros, con nuestras propias vulnerabilidades y carencias, podamos generar las condiciones necesarias para acoger al prójimo como un hermano o una hermana y hacerlo así partícipe de nuestra cotidianidad. El Papa nos estaba haciendo un llamado a no ser indiferentes. Eso que se ha insistido tanto hoy, ¿verdad? Vivimos en un mundo globalizado y se ha globalizado la indiferencia. Es decir, no soy yo, no es mi familia, no es mi problema. Y en vez de ser una comunidad de acogida, nos convertimos en personas o comunidades que juzgan, que señalan, que acusan a estos que vienen. Como me decía alguna gente, y gente que está muy metida en la iglesia, dice, vienen muchos maleantes. ¿Por qué no salen legalmente? Yo le decía, le digo, mira, has ido a este lugar para que veas los maleantes que llegan. Conoces el dolor de esta gente, las historias, y lamentablemente no. Tuvimos la oportunidad de ir al Darién, en este punto concreto que se llama Lajas Blancas, un lugar bastante metido en el Darién. En este punto, por el río, llegan miles de migrantes día a día. En el rato que estuvimos ahí, llegaron migrantes de la India, de China, de Oceanía, de Sudamérica. Y este era como el último trayecto antes de llegar a este punto, que es un campamento. Nos decían las autoridades que llegan entre 2.000 y 3.000 migrantes por día.
muchos niños y niñas. Madres y papás que vienen buscando huir de la violencia de sus países, huir del hambre, de muchas situaciones complicadísimas. El Papa Francisco les envió un mensaje directamente a ellos, a los migrantes, que fue leído por el nuncio apostólico en Panamá. Quiero que escuchemos con atención este mensaje y que luego podamos hacer alguna resonancia de alguna frase o algo que nos llamó la atención de este mensaje. Queridos migrantes, quisiera estar ahora acompañándoles personalmente. Yo también soy hijo de migrantes que salieron en búsqueda de un mejor porvenir. Hubo momentos en que ellos se quedaron sin nada, hasta pasar hambre, con las manos vacías, pero el corazón lleno de esperanza. Agradezco a mis hermanos obispos y agentes de pastoral que me representan ante ustedes. Ellos son el rostro de una iglesia madre que marcha con sus hijos e hijas, en los que descubre el rostro de Cristo y como la Verónica con cariño brinda alivio y esperanza en el Vía Crucis de la migración. Gracias por comprometerse con nuestros hermanos y hermanas migrantes que representan la carne sufriente de Cristo, cuando se ven forzados a abandonar su tierra, a enfrentarse a los riesgos y a las tribulaciones de un camino duro, al no encontrar otra salida. Hermanos y hermanas migrantes, no se olviden nunca de su dignidad humana. No tengan miedo de mirar a los demás a los ojos, porque no son un descarte, sino que también forman parte de la familia humana y de la familia de los hijos de Dios. Y gracias por estar ahí. Que Jesús los bendiga. Amén. Y la Virgen Santa los cuide. Amén. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Fraternalmente, Papa Francisco. Con su firma aquí para ustedes. Si alguien quiere poder compartir alguna resonancia de este mensaje del Papa o lo que le ha llamado la atención de estas imágenes. Considero que al escuchar que vienen de diferentes lugares, de diferentes países y por muchas causas y por situaciones de lo que sea. Siento que este mensaje del Papa ha tocado mucho, ¿verdad? El corazón de la humanidad, ha tocado mucho una verdad, que es lo que muchos de nuestros hermanos, tanto como ellos, como nosotros también, y yo también he acompañado a muchos de estos, ¿verdad? Que se van, se endeudan por muchas causas, social, de violencia, por el hambre, porque no hay empleo, y buscan pues un futuro mejor. Pero para eso también tienen que sufrir mucho en el camino, ser rechazados, ser también criticados, ¿verdad? Porque hasta incluso se les pone como hasta ciertos apodos. Entonces, y algo que me llamó la atención aquí de este mensaje, que muchos buscan huir por tantas situaciones y que todos pues pasamos a ser también igual, ¿verdad? Migrantes, es verdad, pero de una u otra manera creo que aquí están nuestros hermanos samaritanos, aquí está presente, ¿verdad?, la voz del Papa, y es una fortaleza, es cierto,
pero también para mí es un reto. Además de eso, creo que el Papa, no sé si es en la Fratelli Tutti, que dice, ¿verdad?, que uno de sus mensajes que estamos haciendo, ¿verdad?, nosotros para contrarrestar este tipo de problemas. Y en este caso, pues yo me encuentro aquí en un pueblito bastante abandonado y marginado, donde día a día se ve que sale la gente. Y quizá nuestro granito de arena es nosotros ir poco a poco, ¿verdad? Haciendo emprendimientos, empoderando a las madres de familia, animándolas, pero y aún así, ¿verdad? A veces es un poco difícil y se endeudan mucho. Y por aquí, incluso nosotros hasta estos lugares hemos recibido nicaragüenses, venezolanos, que pasan toda esta fila, ¿verdad? De por aquí, por Retauneu. Y algunos los engañan y les dicen, vayan por allá, vayan por acá, se dispersan. Yo siento que es aquí donde está el llamado, ¿verdad? Y que Jesús sigue caminando día a día. Gracias. Gracias, hermana. Andrea, Hola a todas, hermanas, ¿cómo están? Bueno, yo cuando, ¿verdad? Vi las imágenes y estaba observando, eh, me hizo también, ¿verdad? Pensar que, bueno, es una crisis, ¿verdad? También social, pero también ambiental. Los recursos no son repartidos por igual, ya sean recursos económicos o naturales, en diferentes zonas o en territorios. Y esto hace pues que escaseen, ¿verdad? Los recursos, que familias que no tienen, ¿verdad? Opción de trabajo, que no tienen, ¿verdad? Cómo sobrevivir, porque perdieron sus cultivos, porque, etcétera, ¿verdad? Diferentes razones por las que salen o migran de sus países. Y no tienen, ¿verdad? El acompañamiento de organizaciones, solo los que van ahí como en los límites de cada país que les ayudan, ¿verdad? Pero que a nivel global no hay como un interés, ¿verdad? Hacia estas migraciones o a lo que sufre, ¿verdad? Esta población. Y nosotros estamos llamados como cristianos a abrirles las puertas, a sembrar también en los corazones que tenemos ahorita a cargo, en los hogares, en los colegios, en diferentes comunidades en las que estemos, esa sensibilización, porque sí, los vemos como la escoria, ¿verdad? De la sociedad, como basura, como que están arrecostados, que vienen a robar recursos a los diferentes países, pero realmente no es eso, ¿verdad? Es que hay una crisis socioambiental que nos está afectando a todos, a unos más que a otros, pero nos va a llegar, también nos va a llegar en algún momento y realmente es donde tenemos que empezar a que esto no sea algo invisible, porque lo quieren invisibilizar y realmente es cuando tenemos que ponernos más, ¿verdad?, a trabajar en diferentes instituciones, organizaciones, comunidades, aportar nuestro granito de arena de alguna forma, porque sí estamos dejando pasar vidas, porque son vidas que mueren ahí en la selva o en el camino y a nadie les interesa. Entonces es porque hay una también, ¿verdad?, inhibición humana hacia el dolor y que ya no nos importa lo que sufra la gente mientras no seamos nosotros. Entonces, yo creo que es eso, era llamar a la reflexión y a la acción. Gracias. gracias, Andrea. Marce, ¿Qué es esto, Marta? Sí, buenos días. Yo, bueno, mi comentario es acerca de lo que ha presentado ahorita. No quiero ser tan negativa, pero es desde la experiencia y a la vez desde con esperanza. Este encuentro de los obispos de Panamá, de Colombia, de Costa Rica, a mí me llenó de mucha alegría y de esperanza a la vez. Yo participé de 3 encuentros de encuentro de obispos de Honduras, Nicaragua, Guatemala, México, y de los obispos solamente contábamos como unos 5,
y siempre mandaban a sus representantes, los presidentes de la Pastoral de Movilidad Humana. Y yo creo que eso es un esfuerzo que el Papa ha estado haciendo para que la Iglesia se siga haciendo pues presente y que sus obispos se comprometan más. Si los obispos se comprometen también sus párrocos. Y yo creo que eso es no solamente los de fronteras, sino es sensibilizar a todos como iglesia, porque nos tiramos la bolita de que solamente aquellos, los que están en frontera, pero somos todos. Quizás a ellos les toca más. Y me alegra mucho, me alegró mucho y el mensaje está muy lindo. Ahorita se está hablando de otra palabra que se dice el ministerio de los migrantes. Ya es como algo más que la iglesia también le ha dado un tinte, si no solamente el Papa en ese mensaje les dijo que no se olviden de su dignidad humana, pues ahora ya se está viendo también como eso, como un ministerio de los migrantes, o sea, de ellos ya como tal, no solamente a nivel de lo humano, sino también a nivel de la iglesia, el papel que ellos van desempeñando. Y muchas gracias por presentarnos esto, porque también es una manera de cómo seguirnos conociendo y sensibilizándonos. Gracias, hermana. Después de compartir esta realidad tan dolorosa en el Darién, ¿verdad? Porque creo que la mayoría de los obispos no habían tenido la oportunidad de estar en una zona así tan difícil, tan complicada, y escuchar los testimonios de las mujeres contando lo que habían vivido pasando la selva del Darién. Violencia, violaciones, robos, asesinatos. Contaban cómo muchos habían muerto, que se los llevaba a las corrientes de los ríos. Contaban cómo tienen que pagar en Necoclí, en el lado de Colombia, para poder entrar a la frontera. O sea, realmente es toda una mafia detrás de esto, aprovechándose del dolor, del sufrimiento humano. Y entonces luego estuvimos compartiendo ya, regresando a Panamá, y ellos sacaron un mensaje que se los voy a compartir también para cuando tengan tiempo lo puedan leer. Ellos hablaban de la necesidad de sensibilizarnos ante esta realidad. Porque muchas veces, como decían ustedes, volvemos la mirada para otro lado. No es conmigo, yo tengo mucho trabajo aquí, ya no puedo hacer nada. Y entonces una sensibilidad tanto a nivel interno de la iglesia como a nivel externo, a nivel social. Y también se estuvieron dialogando sobre las causas de la migración. Como decían, hay un montón de situaciones. Hay gente que huye de sus lugares por violencia, huye porque no hay trabajo, huye porque ya no llueve y no tienen cómo sembrar. Huyen por un montón de razones. Porque hay estructuras de muerte. Y como el Papa Francisco ha insistido tanto, tenemos una economía de muerte. Una economía que excluye, que margina. Y muchas veces como iglesia no le hemos dado fuerza a la doctrina social. O sea, enseñamos el catecismo, preparamos para la confirma con los temas, las homilías en las parroquias muy limitadas y no vamos a la raíz de los problemas, que es que hay una injusticia social enorme. Y que hay una crisis, como decía Andrea, socioambiental, que el Papa dice, no son dos crisis separadas, sino una crisis social y otra ambiental, no, es una sola crisis socioambiental.
Y también se hablaba de la necesidad de que los formandos para la vida religiosa y para el sacerdocio puedan estar en estos lugares, preparándose, para que vean su ministerio no como un privilegio, sino como un servicio que tienen que hacer a los más vulnerables, a los más marginados y olvidados. Y también hacen un llamado a las autoridades de los países para que puedan responder de manera humanitaria a esta realidad. Entonces, tomando esta realidad concreta que acabamos de vivir, esto fue en la semana antes de Semana Santa, vemos lo importante, lo esencial del principio de la misericordia. Es la misericordia la que nos mueve a no ser indiferentes, sino a ser como el samaritano que se detiene ante el que está tirado al borde del camino. Este principio de la misericordia que lo impulsó muy fuertemente John Sobrino, nos dice que, en primer lugar, tiene que darse una interiorización del sufrimiento ajeno. Dejo que penetre en mis entrañas, en mi corazón, en mi ser entero. Lo hago mío de alguna manera. Me duele a mí. Y por eso necesitamos ir a estos lugares, tocar las heridas de Jesús hoy. Porque muchas veces si estamos encerrados en nuestros espacios seguros, es muy difícil que interioricemos el dolor ajeno. Solamente cuando llegamos a estar, a escuchar, a compartir con la gente que sufre, podemos interiorizar el dolor del otro, del hermano, del hermano. Entonces se nos dice, esto es como lo primero que hay que hacer. Luego, en un segundo momento, ese sufrimiento interiorizado que me ha llegado hasta dentro, provoca en mí una reacción. Se convierte en un punto de partida de un comportamiento activo y comprometido. Al estar en contacto con el dolor del hermano, del que sufre, al haberlo interiorizado, provoca en mí una respuesta. O sea, no me deja impasible. Me llama a un comportamiento, a un compromiso. Y por último, esa reacción se va concretando en actuaciones y compromisos diversos orientados a erradicar ese sufrimiento o al menos aliviarlo. Y entonces vamos a discernir personalmente y comunitariamente qué podemos hacer para erradicar ese sufrimiento. Y muchas veces, como en el caso de estas migraciones masivas, es algo que nos desborda. Entonces, por lo menos, vamos a procurar aliviar el dolor. Y si nosotros vemos la historia de la iglesia, la historia de las congregaciones religiosas, los fundadores y fundadoras vivieron este principio de la misericordia. Descubrieron el dolor, se acercaron hacia aquellos que estaban sufriendo y buscaron responder de una u otra manera
al dolor, al sufrimiento. Y hoy, para recrear la iglesia, para recrear la vida religiosa, debemos otra vez seguir estos pasos. Acercarnos al dolor, interiorizarlo, responder. Lamentablemente, sucede a lo largo de la historia que nos vamos acomodando. Nos vamos instalando. Y ya nos encontramos muy seguros, muy seguras en nuestros espacios, en nuestros apostolados, y ya no salimos al encuentro del que sufre. Por eso el Papa ha insistido tantas veces que la iglesia tiene que ser una iglesia en salida, en salida. Y en salida no solo física, sino mental, porque podemos salir, pero seguimos con actitudes no compasivas. Tiene que ser una salida mental, una salida cordial, una salida fraterna y sororal. Esto es siempre lo primero, lo último en un seguidor de Jesús. Nada hay más importante. Vivir la misericordia tiene que ser lo primero y lo último de un seguidor de Jesús. No hay nada más importante. Tendremos que hacer muchas cosas a lo largo de la vida, pero la compasión ha de estar en el trasfondo de todo. Nada nos puede dispensar. Nada puede justificar la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Que muchas veces esta es como la excusa que ponemos. Estoy con muchas cosas, no tengo tiempo. Y nos escudamos ahí. La compasión ha de configurar todo lo que constituye nuestra vida, nuestra manera de mirar a las personas y de ver el mundo, nuestra manera de relacionarnos y de estar en la sociedad, nuestra manera de entender y de vivir la fe cristiana. O sea, la compasión es todo. Y entonces podemos preguntarnos, ¿cómo miro yo a las personas? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Soy una persona compasiva, misericordiosa? ¿O soy una persona con muy poca cordialidad? Una persona que juzga, que señala, que condena, que critica, que margina. ¿Cómo son nuestras relaciones? ¿Cómo es nuestra vida en sociedad? ¿Cómo es nuestra vida en las comunidades? ¿Cómo entendemos la vida? Y todos los días vemos cómo estamos enfermos en nuestra sociedad. Cómo somos tan violentos, tan agresivos, tan agresivas. Cómo somos tan indiferentes. Cómo andamos siempre con un dedo que acusa. Cómo no tengo tiempo para el hermano, la hermana que está enfermo. Cómo lo primero es mi ego. Incluso a nivel pastoral, ¿verdad? Tenemos muchos celos, pero no celo apostólico, sino celos del otro, de la otra. Y con eso vamos echando por el suelo la misión de Jesús. Jesús le dice
Al que le preguntó al maestro de la ley, cuando le dijo cuál era el mandamiento más importante, le contó la parábola y le dijo, vete y haz tú lo mismo. Y esta es la palabra que hemos de escuchar todos. No dar rodeos, abrir los ojos, ver a tantas personas asaltadas, robadas, golpeadas, abandonadas, medio muertas en los mil caminos de la vida. Acercarnos a la cuneta, levantar a los heridos, vivir curando a los que sufren. Vete y haz tú lo mismo. No sé si quiere alguien, alguna poder compartir algo de lo que vemos hasta ahorita, algo que te haya quedado resonando o alguna experiencia vivida de esto del principio de la misericordia. Me parece muy interesante lo que decía anteriormente, ¿verdad? Usted, en cuanto a ver, ¿verdad? Hay tantas realidades, tantas heridas, tantos, ¿verdad? Cada día. Y sí, el peligro muchas veces es quedarme, ¿verdad? En el ambiente a sentirme segura y no, ¿verdad? A compartir esa misericordia, que de hecho ha pasado. Y es que hoy en día ya uno, como decir, no puede esperar, ¿verdad? A ver si lo hace la pastoral tal, o a ver si el fulano de tal se atreve, o a ver si, ¿verdad? Entonces empezamos también como que a ver quién, ¿verdad? Entonces, y a la vez sí se corren riesgos. Hay riesgos también, no lo quito, porque por hacer un bien, también hay que asumir las consecuencias. Porque, ¿verdad? Uno quizás está haciendo una obra y los otros creen como que, bueno, como que a uno le gusta, ¿verdad? Y en realidad, yo voy a lo que usted decía, ¿verdad? De que lo primero es la misericordia, lo segundo es la misericordia. O sea, no me puedo perder de norte. Y siento que cada día esto para mí va siendo cada vez más serio, porque sí, la realidad es que vamos viviendo es cada vez más y más igual que el que se acerca a la casa. Regáleme un pan, deme un pan, regáleme esta cosa. Y entonces también a veces se mezclan, ¿verdad? A veces se agarra como de una por el otro, pues por una costumbre. Pero cuánto también reta, ¿verdad? Ayudarle, ¿verdad? A muchas veces, quizá a veces a discernir, ¿verdad? De lo que pide, si es realmente lo que necesita. Y aquí en nuestra casa, pues esto es lo del pan de cada día. Tantas familias que uno dice, ay Dios mío, yo quisiera, ¿verdad? O sea, esto es como un monstruo, ¿verdad? Uno quisiera pues como que tener tantas cuestiones, ¿verdad? Para solucionar sus penas o que no migren porque como se endeudan. Hoy un coyote le están pagando 100,000, 120,000, después se endeudan, regresan y ya no saben para dónde y ya no tienen ni para comer. Entonces, hay veces que sí se hace también esto de la misericordia cuesta arriba. Entonces, ¿qué hacer aquí? ¿Cómo ayudar a la familia? ¿Cómo salir de sus penas también? Gracias. Gracias, hermanita. Sí, no, es un reto, es una realidad que nos desborda totalmente. Y por eso es muy importante, bueno, primero la sensibilización, ¿verdad? Y luego buscar caminos. Es algo que no lo puede asumir una sola congregación religiosa, no es algo solo de la iglesia, es algo de toda la sociedad. Y necesitamos
crear vínculos, alianzas, diálogos con toda la sociedad, para encontrar juntos caminos que den vida y no muerte. Andrea, ¿quieres compartir? Sí, quería Adelante. compartir algo, una experiencia. A principios del año pasado, yo estoy en el movimiento acá, Laudato Si, en Costa Rica, y hicimos una campaña para lo que era, ¿verdad? Estas olas de migrantes que estaban llegando a San José, ahí por el lado de Tracopa, ¿verdad? A la terminal. Entonces, ellos les llegaban otras iglesias, bueno, otras organizaciones a darles que comer, pero ustedes no sé si se dieron cuenta cómo quedaban las calles, ¿verdad? Llenas de todos esos residuos, plásticos, vasos, basura, porque claro, eran tantos que estaban durmiendo en la acera, en la calle, ahí, ¿verdad? Alrededores de la terminal, que quedaba eso como un basurero. Entonces nosotros como movimiento fuimos, ¿verdad? A limpiar la zona. Nos dedicamos toda una mañana a, a recoger, ¿verdad? Todo eso que estaban ahí. Y ustedes no saben, o sea, éramos apenas 8 gatos, ¿verdad? Y esas 8 personas y se nos quedaban viendo y de repente 4 muchachos que venían de Venezuela, nosotros queremos ayudar. Entonces les dimos una escoba y entonces como que ellos también se dieron cuenta, ¿verdad? Que el daño que estaban provocando. Dice, acá, bueno, venimos de todo lado, entonces escucharlos hablar, darle la oportunidad de que se sientan personas, porque yo creo que nosotros nada más fuimos a limpiar y a barrer los caños. Y ustedes van a decir, ah, pero eso lo hace la municipalidad. Sí, pero la municipalidad tampoco daba abasto. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con la municipalidad para que ellos recogieran las bolsas de basura. Eso sí, nos indicaron en qué puntos podíamos dejar la basura y que ellos después pasaban a recogerlo. Pero lo importante acá es eso, de que se sientan personas otra vez, que no se sientan, ¿verdad? Como les dije ahora hace un rato, como la escoria de la sociedad, porque realmente ellos tenían necesidad de hablar y de contarnos y de decir lo que habían vivido. O sea, se nos volvieron desde las 8 de la mañana como hasta la 1 de la tarde que nos quedamos ahí, fue para eso. Mientras íbamos recogiendo basura, nos iban contando lo que estaban viviendo, lo que estaban pasando, dónde querían llegar. Y yo creo que es eso, ¿verdad? O sea, no hay que pensar en cosas, proyectos o acciones muy grandes, sino desde nuestro misma, ¿verdad? Nuestro punto ahí cercano o de, como dicen, de ahí a nuestro alrededor, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que es una experiencia, ¿verdad?, que quería compartirles porque yo creo que podemos hacer más como congregación, como comunidad, como cristiana, cada uno, ¿verdad? En su casa, en su iglesia, podemos hacer más. Gracias, Andrea. Sí, sí, muy bonita, muy iluminadora esa experiencia también, ¿verdad? Y son pequeños gestos que son como una semilla que se siembra. Y el reino de Dios se construye así, no con grandes obras o proyectos, sino desde lo pequeño. Son como pequeñas luces en la oscuridad. Y esto va haciendo que seamos una iglesia samaritana, como un rasgo fundamental de la iglesia, que ojalá la pudiéramos meter en el credo, ¿verdad? Creo en una iglesia santa, católica, apostólica, samaritana. Si la iglesia es fiel a Jesús y se deja inspirar por el principio de la misericordia, ha de estar en un lugar muy preciso, allí donde se produce sufrimiento, allí donde están las víctimas, los empobrecidos, los maltratados por la vida o por la injusticia de los hombres, las mujeres golpeadas y atemorizadas, los extranjeros sin papeles,
los que no encuentran sitio ni en la sociedad ni en el corazón de las personas. Ha de estar en la cuneta junto a los heridos. Si la iglesia no está estructurada por la compasión, todo lo que haga será irrelevante. Podrá ser incluso peligroso, pues la desviará fácilmente de su misión de introducir en el mundo la compasión de Dios. La compasión es lo único que puede hacer a la iglesia de hoy más humana y creíble. Más humana y creíble. Hace un año, 2 años, en una encuesta que se hizo en algunos países de por qué la gente se iba de la Iglesia Católica, la razón número 1 era porque está lejos de mi dolor. Y lamentablemente, como tenemos tantas cosas que hacer y que consideramos muy importantes, y seguro así es, nos alejamos del dolor de los demás. Y muchas veces la gente lo que está necesitando es que le escuchen, un abrazo. La gente está necesitando consuelo, que oren con ella, por ella. Porque en medio de tanto dolor se les olvida su propia dignidad, que es lo que les decía el Papa. No tengan miedo de mirar a los ojos a los demás. Ustedes tienen su dignidad. Y si vamos al Evangelio, Jesús va a reiterar una y otra vez, sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. Recuerdan el código de la santidad que decía Levítico, sean santos como Dios es santo. Y ellos habían entendido la santidad como una pureza ritual y física. Jesús cambia el código de la santidad por el código de la misericordia. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Y el Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos dice, ¿para qué complicar lo que es tan simple? ¿Para qué oscurecer lo que es tan claro? Si eso es lo fundamental. El imperativo de escuchar el clamor de los pobres se hace carne en nosotros cuando se nos estremecen las entrañas ante el dolor ajeno. Porque hablábamos del principio de la misericordia. O sea, me estremece internamente el dolor de los demás. Y dice el Papa, no nos preocupemos solo por no caer en errores doctrinales, sino también por ser fieles a este camino luminoso de vida y de sabiduría. O sea, muchas veces uno se asombra al ver las discusiones internas que tenemos por cuestiones doctrinales. Y lo más importante, que es la misericordia, no, a eso no le damos importancia. Y entonces aquí, como una iglesia samaritana, cobra relieve todo lo que hemos llamado las obras de misericordia, que hoy podríamos llamar obras de justicia solidaria. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús nos dice, una iglesia, tuve hambre, me diste de comer, y la iglesia nos dice, dar de comer al hambriento. Muy bien, muy bien. Pero hemos de profundizar en esa obra de misericordia.
y preguntarnos y preguntar por qué hay hambre en el mundo, habiendo tantos recursos. ¿Por qué hay hambre? Y recuerdo aquí al obispo Helder Cámara, decía él, cuando doy de comer al hambriento, me dicen que soy un santo. Pero cuando pregunto, ¿por qué son pobres? Me dicen que soy un comunista. Entonces, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué la gente tiene que emigrar a la fuerza? Bueno, porque si profundizamos, ¿y qué nos dice la doctrina social de la iglesia? O sea, hay un egoísmo increíble en el egoísmo que está en la base de estructuras de muerte, de marginación, de exclusión. Hay un sistema económico que deja a millones de personas tiradas al borde del camino. Y entonces, como creyentes, como iglesia, tenemos la capacidad para denunciar esto. Y para proponer caminos alternativos. El Papa Francisco, que es súper adelantado en esto, habla de la economía de Francisco, haciendo referencia a San Francisco de Asís, diciéndonos hay otro tipo de economía que podemos impulsar en el mundo. Está la economía del bien común que ha impulsado Christian Felder, un suizo, pero que nos llama a ser corresponsables. Entonces, porque cada vez que compramos es una decisión ética. Yo voy a este almacén y compro porque es el lugar donde venden más barato, pero si profundizo, son productos que están llegando al mercado y que estoy comprando, que fueron producidos injustamente. Entonces, cuando Christian Felder habla de la economía del bien común, dice, hemos de tener una economía que favorezca a la gente que produce honradamente y a ellos ayudarles, impulsarlos y que tengan un apoyo del gobierno. Y aquellos que están destruyendo el ambiente, aquellos que están pagando salarios de hambre y produciendo a costa de la injusticia, hay que poner, este producto fue producido en estas condiciones. Y a esos productos subirles el precio. O sea, es todo un cambio de mentalidad, un cambio de conciencia. Entonces, hemos de seguir ayudando, dándole de comer al que está en una situación de dolor difícil en medio de las posibilidades que tengamos. Pero también hemos de profundizar en las razones que están provocando el hambre y la injusticia en el mundo. Igual, dar de beber al sediento. Entonces, esta obra de misericordia, como iglesia samaritana, hemos de profundizar, y esto nos dice el Papa en la Laudato Si, dice, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal.
Entonces, en nuestras comunidades, todos tenemos acceso al agua potable y segura, ¿no? Hay lugares que ni siquiera llega el agua. Conozco comunidades donde la gente tiene que ir caminando a veces kilómetros para recoger un poco de agua. O los mantos acuíferos han sido contaminados por industrias mineras. Recordemos lo que le pasó a Berta Cáceres en Honduras por defender los ríos y que todas las comunidades tuvieran acceso al agua potable. Bueno, intereses muy poderosos le hicieron la vida imposible hasta matarla. Entonces, cuando damos de beber al sediento, pues, le damos un refresco o agua, muy bien, pero igual hemos de profundizar en las razones por las cuales en nuestras comunidades la gente no tiene acceso a este derecho humano fundamental. Y entonces cada vez se va privatizando esto que es un derecho, igual que el derecho a la salud, el derecho a la educación. Se va haciendo de todo esto un negocio. Y entonces es, es para reflexionar y cuestionarnos. Aquí nos pone en el mensaje María López, en mi comunidad solo llega una vez a la semana y tenemos un mes que no nos llega el agua. Entonces, la solidaridad y a veces nos molestamos porque alguna comunidad se tiró a la calle y bloqueó el tráfico porque no tiene agua. Bueno, ¿qué pasaría si fuera en mi comunidad? ¿Qué pasaría si fuera en mi casa que tengo un mes que no me llega el agua? Y tengo que salir a comprar garrafones de agua carísimos. Entonces, esta iglesia samaritana va a profundizar en las razones por las cuales la gente no tiene acceso a este derecho fundamental. Y así podemos ir siguiendo con cada una de las obras de misericordia. Fui forastero y me recibiste. Y hacer una concientización fuerte sobre las causas profundas de la migración. Y cómo tenemos muchas veces actitudes xenofóbicas. Y cómo tenemos dobles discursos en esto. Como ha dicho una escritora, dice, no es tanto xenofobia, que es como el miedo, el rechazo al extranjero, sino que es una aporofobia, que es la fobia, el rechazo a la gente pobre. Porque si viene un extranjero con dinero, pase adelante y le damos la nacionalidad de una vez. Si viene un futbolista a mi país muy bueno, de una vez le damos el permiso de trabajo. Son estas cuestiones que nos llevan a profundizar en lo que está debajo de todo esto. A ver las causas. Y claro, esto entonces va a implicar que la iglesia samaritana también denuncie estas situaciones. Pero nos da miedo, nos falta lo que dice San Pablo, nos falta parresía, que es
la fuerza del Espíritu para poder denunciar todas estas situaciones de injusticia. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y viniste a verme, encarcelado, me visitaste. Y si vamos a los padres de la iglesia, que son mensajes muy impactantes, por ejemplo, este mensaje de San Basilio dice: el pan que te sobra pertenece al hambriento. La ropa que guardas en tu ropero pertenece al desnudo. Los zapatos que se pudren en tu casa son del descalzo. El dinero que tienes enterrado pertenece al necesitado. Estás haciendo injusticia a todas las personas que puedes ayudar. Esto es un mensaje fuertísimo, fuertísimo. Y así hay muchos otros. O sea, ¿cuántas veces en nuestra propia casa, nosotros mismos, tenemos ropa que no usamos desde hace años? Como me decía un amigo, dice, tengo como 7 pantalones nuevecitos que no me los puedo poner porque estoy muy gordo. Dice, y no los regalo porque digo, no, yo voy a adelgazar, yo voy a adelgazar. Y más bien todos los años estoy más gordo. Nos hemos hecho acaparadores. Y entonces, igual, la economía de los institutos de vida religiosa. O sea, la economía tiene que estar al servicio de la misión. Muchas veces no es así. La economía en la iglesia tiene que estar al servicio de la misión. Pero es que muchas veces, incluso a nivel interno de la iglesia, seguimos reproduciendo estilos de economía contrarios al evangelio. Por eso los padres de la iglesia, esta denuncia nos llega tan profundamente. Y el Papa Francisco, hablándonos de esta realidad, nos va a decir esto, que me parece muy, muy iluminador. Dice, son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los más pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Y yo me imagino esto como una mesa de 4 patas. Una pata, la preocupación por la naturaleza. Otra pata, la justicia con los más pobres. Otra pata de la mesa, el compromiso con la sociedad. Y otra pata, la paz interior. Y esto hace que la mesa esté estable. ¿Qué es lo que muchas veces nos pasa? Estoy muy preocupado por mi paz interior, pero los pobres y la naturaleza, la sociedad, eso me importa un comino. Otras veces estoy muy preocupado por cuidar la naturaleza, las tortuguitas, las ballenas, pero los pobres no es no es importante para mí. Otras veces me preocupo mucho por los pobres, pero no tengo paz interior. Y entonces más bien en vez de ayudar, más bien hago daño, porque hay mucha violencia en mi vida. Entonces el Papa tan sabio nos habla de este equilibrio que hemos de tener en nuestra vida y en nuestra misión. Bueno, si quieren compartir algo sobre esto último, de esta iglesia samaritana,
alguna resonancia, algo sienten que ilumina el momento que estamos viviendo, pueden hacerlo también. Y si no, llamo al azar. Parece que sí. No se preocupe, no se preocupe. Lo importante es como ir como digiriendo un poco todo esto, ¿verdad? Que es tan fuerte, tan profundo, tan cuestionador, ¿verdad? Bueno, aquí María López nos dice, la sociedad y el mundo hoy nos dan más oportunidades que nunca para poner manos a la obra, en las obras de misericordia. Gracias, María. Marcela, ¿qué dices? Que te veo tan mirando fijamente la pantalla. De esos cuatro patas de la mesa, ¿cuál crees que es necesario fortalecer o equilibrar más? O no sé, ¿cómo lo ves? Estaba pensándolo porque yo estoy participando aquí en México en una formación que estoy recibiendo sobre la Red Nacional por la Paz, cómo construir la paz. Y es una iniciativa pues a raíz de toda la violencia que se vive aquí en México. Y todos los temas que la formación que hemos estado haciendo para formar parte de esta red sobre la paz tiene que ver con la preocupación por la naturaleza, por claro que los más pobres son los que más sufren la violencia, eh, el compromiso que todos debemos de tener en la sociedad y sobre todo es que primero la tenemos que reconstruir nosotros en nuestro interior. Si yo, por ejemplo, no consigo la paz en mi interior, en mi hogar, en este caso en la comunidad, pues yo no voy a ser capaz de darla a los demás. Y creo que esa es una parte como que va todo unido. Y creo que es lo que también la iglesia, bueno, en este caso el Papa Francisco, ha hecho en todo su pontificado, en todo su magisterio, se puede decir también que nos ha regalado, porque siempre saca de sacar, por ejemplo, saca la Laudato Si, después saca sobre la fraternidad, ¿verdad? Sobre el compromiso de todos los laicos, llamado a la santidad. Y yo creo que todo eso va unido. Eh, bueno, no creo, que sé que todo va unido. Y ahorita con lo que decía sobre las obras de misericordia, que sacabas algunos padres de la iglesia, el padre Fabio, que yo no sé si usted lo conoció, él también es de la Comisión del Discaterio, que él mencionaba y él hablaba mucho sobre el ministerio de los migrantes y él esa parte sacaba la historia de todos los padres de la iglesia que ya hablaban sobre los migrantes y que la iglesia, porque a veces no conocemos parte de la historia o de este magisterio, de esta tradición, pues no conocemos, pero siempre ha estado latente, nada más que nos olvidamos. Entonces, para mí, pues ahorita las cuatro son un llamado urgente porque ya estamos viendo, pues yo me imagino la guerra que se está viviendo, pero yo veo también la violencia que se está viviendo aquí en México, una violencia silenciosa donde eh, ahorita estamos en un momento fuerte, más con las elecciones y creo que todos debemos de estar implicados en todo, no solamente con uno, ¿sí? Y es muy interesante cómo lo ha ido presentando desde el corazón. Yo ahorita que pusiste esta filmina, ha ido con los latidos del corazón,
pues yo trataba de sentir mi corazón y de verdad ponerse en el zapato de los que sufren es muy duro, es muy duro. A mí me tocó estar en una parte, en una frontera entre, en este caso, Nicaragua y Honduras. Y recibimos una familia de migrantes que en ese momento acaban de haber sido asaltados y violados también. Entonces lo recibimos así tal y como venían. Y yo lo único, pues no hablaban este otro idioma, lo único que hicimos nosotros fue como brindarle la cercanía. Y para mí la experiencia toda que yo he vivido trabajando en esto me ha sensibilizado mucho, me ha aterrizado en mucha de mi experiencia como vida religiosa, como no tanto de ideas, sino más de experiencia. Y pues claro, eso pues lleva a otras cosas porque uno vive la incomprensión también, mientras uno no ha vivido esta experiencia y mientras no se ha puesto en el zapato de las personas que verdaderamente sufren, pero que sufren de verdad, como son ellos, nuestros hermanos, ¿verdad? De manera le agradezco mucho pues todo lo que nos ha compartido ahora. Gracias, hermana, gracias por compartir la experiencia. Realmente que sí, o sea, es un desafío enorme, ¿verdad? Eh, y el Papa también en el mensaje que decía a los participantes de este encuentro hablaba de traspasar fronteras, límites. Aquí en Costa Rica hace unos meses se unieron unas congregaciones religiosas de hermanas para fundar una comunidad intercongregacional. Y es un signo muy, muy bonito. Hermanas de diferentes congregaciones eh, fundaron en una casa en la frontera entre Costa Rica y Panamá para poder atender misericordiosamente a los migrantes. Claro, es un desafío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados ya a nuestras posiciones. Voy de aquí para allá, de allá para acá, ya lo tengo ya más o menos seco. Pero esto, ir y llegar a otro lugar, fundar y que sea con gente de otra congregación, o sea, rompe esquemas. La hermana Marta Lorena nos pone en el chat, en la realidad que vivimos a veces se nos olvida la realidad de nuestra sociedad y nuestro mundo que nos rodea. Nos pide a gritos que hagamos mucho por esta realidad, no solamente cuando tocan nuestras puertas, sino que todos nos habla del clamor del mundo hoy en día. Algo también muy importante es que la misericordia tiene el rostro de la consolación. Consolad, consolad a mi pueblo, decía el profeta Isaías. Son las sentidas palabras que el profeta pronuncia también hoy, para que llegue una palabra de esperanza a cuantos sufren y padecen. No nos dejemos robar nunca la esperanza que proviene de la fe en el Señor resucitado. Es cierto, a menudo pasamos por duras pruebas, pero jamás debe de caer la certeza de que el Señor nos ama. Su misericordia se expresa también en la cercanía, en el afecto y en el apoyo que muchos hermanos y hermanas nos ofrecen cuando sobrevienen los días de tristeza y aflicción. Enjugar las lágrimas es una acción concreta que rompe el círculo de la soledad en el que con frecuencia terminamos encerrados. Lo que decía el Papa, también nosotros somos migrantes, también nosotros cargamos con heridas, también nosotros somos vulnerables, también nosotros tenemos cansancios, miedos, tristezas, y es fundamental que podamos consolarnos mutuamente. ¿Qué fue lo que hizo que la primitiva comunidad creciese tan fuertemente? La gente que decía de los primeros cristianos, miren cómo se aman, miren cómo se aman.
Y ese testimonio hacía que mucha gente se acercara a también vivir esa experiencia de fraternidad. Entonces podemos preguntarnos en nuestras comunidades eclesiales, parroquiales, religiosas, familiares, la gente puede ver en nosotros que nos amamos, que nos apoyamos, que nos consolamos mutuamente, que nos ayudamos. Todos tenemos necesidad de consuelo, porque ninguno es inmune al sufrimiento, al dolor y a la incomprensión. ¿Cuánto dolor puede causar una palabra rencorosa, fruto de la envidia, de los celos y de la rabia? ¿Cuánto sufrimiento provoca la experiencia de la traición, de la violencia, del abandono? ¿Cuánta amargura ante la muerte de los seres queridos? Sin embargo, Dios nunca permanece distante cuando se viven estos dramas. Una palabra que da ánimo, un abrazo que te hace sentir comprendido, una caricia que hace percibir el amor, una oración que permite ser más fuerte, son todas expresiones de la cercanía de Dios a través del consuelo ofrecido por los hermanos. Entonces, esta iglesia consoladora, que conforta, que anima a los que estamos sufriendo, y muchas veces somos nosotros mismos, nosotras mismas también, que experimentamos eso. Cuando estuve allá en el Darién viendo esta tragedia humanitaria, al llegar otra vez a Panamá en la noche, después de un día muy cansado, sudor, polvo, cansancio, que uno se baña, ya se acuesta tranquilo, empecé a pensar en estas familias que había conocido allá en el Darién. Y entonces hice esta reflexión que se la compartía ya con los que estábamos en este encuentro y se la comparto también a ustedes. Se llama así: si fueran mis hijos. Si fueran mis hijos, llenaría el Darién de caminos seguros. Buscaría la ayuda de todos y todas para hacer un puente humanitario. Nunca los dejaría solos. Los cubriría para protegerlos del sol, de las lluvias torrenciales, de los ríos caudalosos. Les cargaría en mis brazos para que no se hundieran en el fango. Si fueran mis hijos, me metería en el Darién. Lucharía contra quienes no quieran ayudarme. Gritaría por ayuda para reclamar su vida. Si fueran mis hijos, hoy estaría de luto. Estaría llorando amargamente. Estaría lleno de rabia e indignación ante el mundo. Reclamaría ante quienes son indiferentes, a quienes no hacen nada. Si fueran mis hijos, les llamaría cobardes, hipócritas. Querría romperles la cara. Pero no me preocupo. Estoy en mi cálido hogar. No son mis hijos. No son tus hijos. Podemos dormir tranquilos. Son hijos de la humanidad perdida, de una humanidad descartada que no hace ruido. Durmamos tranquilos. No son nuestros hijos. Aunque en realidad sí son mis hijos. Sí son tus hijos. ¿Cómo estaríamos nosotros hoy si un familiar cercano
estuviera viviendo esta tragedia? ¿Cómo estaríamos hoy si mi papá, mi mamá, mi hermana, un sobrino, una sobrina, estuviera ahí? Sería totalmente otra cosa. Por eso esta es la tarea, misericordiar la vida, misericordiar la vida. Y les comparto este canto del padre Cristóbal Fones. Donde hay temor, quiero calmar. Donde hay dolor, consolar. Donde hay heridas, pueda curar. Y el hambre alivianar. Dame valor y compasión que hoy pueda ser, Señor, tu corazón. Que la injusticia pueda enrostrar y donde hay luz aligerar al oprimido, liberar y el odio pueda serenar. Dame tu fuerza. Dame valor y compasión que hoy pueda ser, Señor, tu corazón. Y cuando llegue el día de verme en un mundo roto, protégeme de la indolencia que a tu pueblo pueda sostener. Donde hay temor, quiero calmar. Donde hay dolor, consolar. Donde hay heridas, pueda curar. Y el hambre aliviar. Dame tu fuerza. Dame valor y compasión que hoy pueda ser, Señor, tu corazón. Y cuando acabe de darlo todo y aún queden vidas por sanar, dame confiar que hoy puede en mí aún latir tu corazón.
Bueno, hermanitas, y gracias por esta mañana, por este compartir. Seguimos adelante en la misión, sabiendo que el Señor es el que lleva adelante la obra y nosotros somos instrumentos para que Él continúe animándonos, fortaleciéndonos, dándonos la paz interior que necesitamos para poder enfrentar estos retos tan duros, tan difíciles. Muchas gracias, hermano Rafael. La verdad que ha sido una reflexión muy desde el corazón, muy desde el ser y muy también desde nuestro carisma. Nuestro padre fundador, pues siempre él en todo, ¿verdad? El caminar de la fundación va sobre la compasión, de la misericordia. Y bueno, toda esta reflexión ha sido un despertar y también un enriquecer y a la vez un ser anunciadoras de esa paz verdadera y duradera que se necesita en nuestros ambientes y en tantas realidades, y que creo que puntualizó lo que vivimos a diario. Esto lo vivimos, no es un invento, ¿verdad? Entonces, con la esperanza puesta en el Señor, que algún día todo esto pues también nos veamos pues de verdad ya sin hambre, ya sin sed, ya sin, ¿verdad? Tantos hermanos que son violados sus derechos, solo el hecho mismo de caminar o de cambiar o pasar fronteras, y que las fronteras mismas también de una u otra manera son diferentes, ¿verdad? Fronteras, pero ojalá que nosotros más bien seamos puentes o puentes, ¿verdad? Puente de misericordia. Muchas gracias, hermano Rafael. Le agradecemos, Dios se lo pague por este compartir de verdad muy de la vida y del corazón. Gracias, hermanita, con mucho gusto. Muchas bendiciones para ustedes y si les parece, terminamos con un Ave María pidiéndole a nuestra Madre que nos cuide, que nos acompañe, que nos aliente, que nos conforte, que nos consuele y que nos dé ánimo día a día en este servicio misionero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, chao, que Dios les acompañe y en sus oraciones nos tienen presentes también a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, chao. Que pasen bonito día. Igualmente, Bye. igualmente. Gracias igual, hasta luego, buen día. Buen día.